¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Voces en Directo, el espacio que abrimos en el periódico El Economista para conversar con los especialistas y analistas del sistema financiero mundial. En esta ocasión vamos a sostener una conversación con el director de riesgo de la aseguradora de crédito Solunión, Federico Pronzati. Con él vamos a conversar sobre el panorama que están viendo acerca de la economía mundial y de América Latina en particular. En una breve pausa regresamos. Acompáñenos. Voces en Directo. Somos el medio de comunicación líder de las voces expertas. Un espacio donde platicamos con especialistas en economía del más alto nivel, compartiendo sus grandes puntos de vista sobre temas actuales. No pierdas la oportunidad de vernos por eleconomista.mx. Bueno, pues como les comentaba al principio, estamos en las oficinas de Solunión aquí en Ciudad de México con el director de riesgo, Federico Pronzati. Federico, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues el objetivo de esta conversación es que nos haga favor de platicar qué es lo que presentaron recientemente aquí en México, un estudio sobre la situación mundial. Efectivamente, sí. Sí, un poco como compañía aseguradora de crédito, lo que hacemos es cubrir las cuentas por cobrar de las compañías. Y no solo tenemos base aquí, sino tenemos presencia en muchos países del mundo. Tenemos en prácticamente todos los continentes, en más de 50 oficinas. Y naturalmente para analizar esas cuentas por cobrar, trabajamos mucho el análisis de la macro a la micro. Entiéndase cómo les está yendo a los países, cómo les está yendo a las industrias y finalmente cómo les va a cada una de las empresas que operan en esos negocios B2B, ¿sí? Por el cual finalmente nos piden esos seguros de crédito, ¿sí? Con lo cual, continuamente vamos analizando la evolución de estas industrias y la evolución de las economías para entender un poco hacia dónde va el mercado y cómo entender la dinámica comercial entre estas compañías y estos países. A partir de todo eso es que hacemos periódicamente análisis que generalmente son en principio de uso interno para entender la dinámica de la economía en general. Y es por eso que recientemente estuvimos discutiendo aquí en México con colegas tuyos y con clientes esa dinámica y esa pregunta que nos hacíamos si realmente Latinoamérica podría ser great again, ¿no? Como decíamos en el título, entendiendo un poco que la dinámica es un ambiente complejo, tal vez mejor que el año pasado, pero todavía con muchos temas a analizar y muchas complejidades de aquí adelante y en los próximos meses, ¿no? Eso es principal, el análisis fundamental que estamos haciendo hoy, ¿no? No sé si nos pueda compartir un poco qué es lo que están viendo, por ejemplo, para América Latina. ¿Le impacta de alguna manera a la región en general la llegada de la nueva administración de Estados Unidos y en qué aspectos? Okay. Sí, yo creo que es importante arrancar de la macro a la micro. Lo que nosotros estamos viendo hoy es que el mundo, según nuestras estimaciones, crecerá cerca del 2,9%, que es un poquito por encima del crecimiento del año pasado, empujado por dos o tres bloques, si querés llamarlo. Primero, naturalmente, la mejora sustancial o mejora que se ha visto en la zona euro, ¿sí? Estimamos crecer entre 1,7 y 1,9 en la zona euro en lo que queda de este año. Francia y España traccionando mucho ese crecimiento con un consumo privado que va favoreciendo, obviamente, nuevas ventas, mayores trabajos, mayores sueldos, mayor gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por el lado de Europa. Vemos que algunos países que han tenido problemas, que son emergentes, empiezan a surgir. Llámese el caso de Rusia, Turquía, que viene con un crecimiento. Mal que mal, Brasil con las problemáticas que tiene, esperamos que crezca poquito, pero que crezca cerca del 0,6%. Se espera que Argentina vuelva a crecer al 3% aproximadamente este año, después de 4 años de no crecer. Entonces vemos países emergentes de tamaño razonable volviendo al juego, por así decirlo. Y naturalmente se espera que Estados Unidos pueda crecer, estamos hablando de un crecimiento cercano al 2,2%, que eso también es un poquito por encima del año pasado, a pesar de todo el ruido que vos mencionás. Y por último, siempre del que se habla y de que siempre está en boca de todos, China. China ha tenido
alentador primer semestre, por así decirlo, con lo cual nuestras estimaciones de crecimiento incluso han mejorado. Estamos ya superando el 6,3% de crecimiento. Entonces, es un contexto, si querés, con resultados mixtos, porque Estados Unidos va a crecer, no tanto tal vez como se esperaba al principio de esta nueva administración. Europa empuja, pero naturalmente con valores un poco más pequeños respecto de Estados Unidos, y todos estos países emergentes empiezan a salir, pero inevitablemente con sus grises, como es el caso brasilero. Y es por eso que vemos un contexto, como te decía, de crecimiento cercano al 2,9 a nivel global para este año. ¿Y cómo están viendo a México en este contexto, ya que habla de emergentes? Particularmente México va a seguir creciendo, eso es una realidad. Siempre se discute si crecemos mucho o poco, inevitablemente para el crecimiento potencial que tiene México, crecer un 2%, un 1,9%, que son nuestras estimaciones y están muy cercanas a las que tiene el mercado. Uno diría podría ser un poquito mejor. México tiene sus propios problemas internos, más allá de la circunstancia particular de tratados de libre comercio sí y no, y de discusiones con la nueva administración sí o no. Entonces, la dinámica hoy mexicana tiene mucho que ver con lo que pasa en el propio México, con lo cual particularmente sí vemos un crecimiento, pero nos gustaría ver un motor un poco más activo de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Pero insisto, son buenas noticias a pesar de todo lo que estamos comentando, ¿no? Ok, el próximo año en particular se pueden cruzar dos eventos aquí en el caso de México, que es la renegociación, que se prolongue la renegociación del Tratado de Libre Comercio y el impacto de las elecciones presidenciales. Si me permite, nos tenemos que ir a un bloque, pero en el siguiente bloque platicamos de esta situación. Claro. Muchas gracias. Y ustedes acompáñenos, por favor. Estamos platicando desde las oficinas de Solunión, la aseguradora de créditos, con el director de riesgo, Federico Pronsati. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook eleconomista.mx, Twitter @eleconomista y YouTube Video El Economista. En un momento continuamos. Hologear es la revista más completa del mundo de alta relojería, donde te ofrecen los modelos más exclusivos del mercado, las ferias de relojería más importantes a nivel global, con contenidos de alto valor editorial, artículos, entrevistas, novedades, marcas y toda la pasión por los relojes más atractivos y exclusivos. Equestrian. Para los amantes del mundo ecuestre, esta es la revista que necesitan traer siempre bajo el brazo. Les daremos un paseo por la vida ligada a esta disciplina. Además, les mostraremos el mejor ángulo de los productos y experiencias de lujo que acompañan a este estilo de vida. O'Clock. La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional. Bueno, pues regresamos a esta conversación tan interesante que tenemos con el director de riesgo de la aseguradora de créditos Solunión, Federico Pronsati. Federico, preguntarle ¿cuál va a ser el impacto? ¿Qué es lo que están ustedes viendo primero de la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Ya tenemos una fecha de inicio, que es el 16 de agosto. ¿Se podría pensar o ustedes estiman que vaya a terminar la renegociación este mismo año o se podría prolongar hacia el próximo año? La verdad es que la renegociación como tal o la discusión acerca de lo que pueda pasar particularmente con el tratado naturalmente es muy compleja, pero hay que sacar un poco los fantasmas alrededor de esa discusión. Cuando uno va en el tiempo y se para en noviembre, en diciembre, el mismo enero, por ahí las noticias no eran muy auspiciosas o no eran muy alentadoras, pero la realidad fue marcando otra dinámica. Dicho eso, nosotros no vemos un tratado que no sea o que sea muy negativo hacia México. No vemos eso, sin duda, como cualquier tratado se va a renegociar y esperamos discusiones muy duras en cada una de las partidas o en parte de las partidas, pero no vemos un cambio drástico en el acuerdo. Eso lo contemplamos así nosotros. Entonces, yo por ese lado sí hay que darle seguimiento, sí hay que tener cuidado, pero no vemos un cambio drástico. Y por el lado de la negociación sí creo que es muy difícil saberlo. Naturalmente,
habría que resolverlo muy rápido, pero va a depender de la apertura que quieran tener ambos países hasta dónde debatir y discutir en profundidad. Entonces eso es algo un poco más complejo de determinar ahora. Ok, el punto es que si la renegociación se prolonga hacia el próximo año, aquí en México pues vamos a estar en pleno proceso de elección del próximo presidente, y entonces ahí el problema sería que el equipo negociador de ahora probablemente no sea el mismo que siga en la siguiente administración. Entonces yo no sé si ese panorama podría afectar de alguna manera el desempeño de la economía mexicana, las decisiones de inversión y por ende el panorama de riesgos que están viendo ustedes. Particularmente nuestras estimaciones de crecimiento, contemplando cambio de elecciones y todo para el mismo 2018, tan cercanas al 2,2% para México, que, insistimos, un poco como mencionábamos recién, es un crecimiento que por ahí nos gustaría verlo un poco más allá, pero seguimos creciendo. Y eso es muy importante en un contexto bastante complejo. Como le decía antes, si uno mira toda Latinoamérica, hay tres grandes, empezando por México, Brasil y Argentina, en ese orden, y los últimos dos han pasado años muy complicados, relacionados con muchos factores internos, por supuesto, y también factores externos como puede ser el precio de las materias primas, no solo petróleo, sino el agro particularmente. Entonces, inevitablemente México sigue apoyando el crecimiento de la región, por ahí un poco más modesto, pero apoyando al fin. Me da la impresión de que ustedes tienen como un pulso más cercano a la economía real del que a veces tienen algunos analistas o organismos internacionales. Porque ustedes, al estar asegurando el crédito, pues pueden ver en qué sectores es donde ya hay algún indicio de que la economía no va bien. Quisiera preguntarle qué es lo que están viendo ustedes en la economía mexicana, si ven que algún sector efectivamente está pues no avanzando al mismo ritmo de los demás. Sí, particularmente nosotros, como bien comentas, analizamos la dinámica entre las empresas, o sea, las cuentas por cobrar y por ende las ventas a plazo entre las empresas, y por ende podemos evidenciar cuando una empresa empieza a quedar retrasada en pagos o empieza a demorarse o realmente no puede pagar. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos la suerte de tener un sistema único a nivel mundial y entender la dinámica de regiones, países, sectores. Particularmente en México, mucho de lo que hemos visto en el último tiempo, sobre todo desde octubre, noviembre, en los meses siguientes, fue que la dinámica tan agresiva en el tipo de cambio, o sea, esos cambios tan drásticos. Acá no estoy juzgando cuál es el valor real del dólar, sino la depreciación tan rápida, ha cambiado muchos esquemas, sobre todo para compras de aquellos productos que estaban o expresados en dólares o tenían una referencia atada al dólar, ¿sí? Puede ser un tipo de electrónicos, puede ser parte de fertilizantes y demás. Y naturalmente, cualquier compañía, cualquier empresario que tiene que comprar hoy, y hacíamos el ejemplo muy burdo, pero el año pasado, o mitad de año, si tenía que comprar una computadora en el exterior que costaba $1.000, lo pagaba 18.000, 17.500 pesos. Hasta hace no muchos meses llegó a pagarla como repuesto 22.000 prácticamente. Entonces, al tener la necesidad de recomponer su stock y volver a comprar el mismo producto en el exterior, ¿sí?, o relacionado o atado a un tipo de cambio, inevitablemente ese costo empezaba a ser mayor. Y para determinadas industrias, como puede llegar a ser esta, que trabaja con márgenes muy pequeños, inevitablemente les generó presión. Por supuesto, obviamente en márgenes, obviamente en caja y en flujo de caja. Entonces yo te diría que todas las industrias procíclicas o las atadas al dólar han estado un poco afectadas en ese sentido, pero naturalmente la recomposición en la estructura del tipo de cambio le vuelve a dar oxígeno en ese sentido, ¿no? Y se ve inmediatamente en la manera en la que las empresas lo están absorbiendo, esta apreciación, por ejemplo, del tipo de cambio, o esta recuperación, perdón, del tipo de cambio. Son procesos un poquito lentos, o sea, no lo ves de un día para el otro. Vos tenés que pensar muchas veces que el plazo de venta y de compra puede ser 30, 60, 90 días, entonces hasta que ellos dan la vuelta a todo su stock, puede llegar a pasar un tiempo prudencial, inevitablemente. Lo que sí se ve muy rápido es cuando empiezan a comprar todo el stock de golpe por valores muy caros. Ahí si no tenían un colchón de cajas es donde se pueden empezar a comprometer. Pero lo importante es que eso fueron poquitas industrias en general y que salieron muy adelante. Sí que es un año particularmente
en lo que es seguro de crédito con actividad de siniestros o demoras en pagos, pero así todo hay mucho empresario y muchas empresas con capacidad de renegociar esas deudas y de pagar esas deudas. O sea, no es que es un año catastrófico, ni mucho menos, y hay que ser muy claro con eso. Es un año para estar alerta y prestar atención y dar mucho seguimiento a las cuentas por cobrar y a las negociaciones y a los acuerdos que se dan con los clientes. Ok, perfecto. Pues si me permite, vamos a ir a una última pausa de este programa. Muchísimas gracias y regresamos en unos segundos para seguir con esta conversación. Voces en Directo. Somos el medio de comunicación líder de las voces expertas. Un espacio donde platicamos con especialistas en economía del más alto nivel, compartiendo sus grandes puntos de vista sobre temas actuales. No pierdas la oportunidad de vernos por eleconomista.mx. Pues regresamos a esta última parte de la conversación que tenemos con el director de riesgos de la aseguradora de crédito Solunión. Federico, preguntarle cómo hacemos a Latinoamérica que sea grande, de nuevo, como ustedes titularon su análisis. Si tuviera esa respuesta no estaría acá, ¿no? Eso es lo que digo siempre. Pero no, un poco, a ver, el contexto de América Latina hoy es muy interesante también, por eso yo te mencionaba al principio que había resultados mixtos. Particularmente, como mencionaba antes, Brasil y Argentina de a poco vuelven a salir después de muchos años de no crecer en el caso argentino y algún tiempito de no crecer en el caso brasileño y con mucha crisis política, que en el caso brasileño es un crecimiento muy bajo según nuestras estimaciones, pero por lo menos ha tocado la base y vuelve a surgir. Han tenido unos primeros meses interesantes en términos de cosechas, parte de lo que es soya, y naturalmente la mejora en los commodities, que es lenta, es progresiva, inevitablemente ayuda a países que son agroexportadores fuertemente, como es Argentina y Brasil. Entonces, por ese lado, no son excelentes noticias, digamos, son buenas noticias. Argentina esperamos que crezca un 3% aproximadamente. Ya hace un poco más de un año y medio estamos en unas reformas muy importantes en mi país natal en términos de reformas. Algunos cambios han salido bien, otros se están demorando más, pero por lo menos se vuelve a empezar a crecer con una senda de crecimiento un poco más interesante de la dinámica que traíamos anteriormente, con una corrección progresiva de la inflación que sí esperamos que va a seguir alta, pero corrigiendo a la baja. Entonces, por ese lado también son buenas noticias, apoyado también por la evolución de los commodities y de las exportaciones. Después, en el caso colombiano, que sería, si quieren, el cuarto país en importancia en ese sentido, está teniendo un año un poco más complicado. También esperamos que crezca, que es un 2,2, 2,1%, pero está lejos de la meta de crecimiento potencial, si uno quiere, del PIB colombiano. Ha tenido un año bastante complicado y lo comentábamos acá internamente. Uno siempre piensa que la devaluación en México ha sido muy, muy dura, pero me ha tocado. Yo viví en México, en Colombia, hasta noviembre del año pasado, viví 3 años. Entonces, el dato más preciso que tengo es yo llegué con un dólar a 1.800 pesos y me fui con un dólar a 3.000. Mucho más agresiva o muy similar a la devaluación de México. Entonces han tenido problemas bastante complicados. También la evolución del petróleo no los ha ayudado, el agro no les ha ayudado. Han tenido más de una sequía y sobre todo, y algo muy importante también, están en ese proceso de negociación y renegociación sobre los acuerdos de paz, que inevitablemente es un proceso bastante largo. Entonces sí que esperamos que crezca, pero con variables un poco más tensionadas. Llámese el tipo de cambio alto, más allá que haya hecho una pequeña corrección, llámese la inflación por encima del rango meta y llámese creciendo por debajo de su potencialidad ya por prácticamente segundo año. Entonces, son resultados mixtos. México avanza, no tanto como esperáramos, pero sigue avanzando. Colombia avanza, pero con muchos problemas internos muy importantes, y de a poco se ve Argentina y Brasil saliendo. Que esos serían los países más interesantes de la región hoy por hoy y que debemos seguir y que son protagonistas de alguna manera de Latinoamérica. Oiga, ¿y cómo ven ustedes la posibilidad de fortalecer el comercio intrarregional? Porque cuando llegó el nuevo gobierno de Estados Unidos, como que nos decían mucho a México, ábranse, aprovechen el comercio, y de pronto sí parece que se está avanzando, pero no sé si sea una utopía o como...
Lo primero que hay que tener siempre en cuenta es que México es el país que más tratados de libre comercio tiene, o uno de los que más tiene, y eso es muy importante por esa capacidad de apertura que tiene. Es el primer paso. Naturalmente, trabajar con un vecino es mucho más fácil en términos logísticos, sobre todo con un acuerdo tan grande. Ahora, inevitablemente hubieron misiones, como bien vos mencionas, de distintos países de la región para ver qué tipo de productos o qué tipo de negociaciones se podían hacer, eso es verdad. Vinieron principalmente del sur y sí lo vemos viable. Inevitablemente México tiene una capacidad industrial muy fuerte, la más grande de la región, con la mejor estructura de costos. Brasil tiene una industria, pero tiene una estructura de costos mucho más pesada, por ejemplo. Entonces sí que es viable, sí que es razonable. Argentina ha estado presionando por otro lado para que lo sumen ya a las negociaciones que tienen los países, si quieren, del norte de Sudamérica. Entonces hay mucho margen para explotar y para desarrollar. Por el lado particularmente del sur en general está el Mercosur, que no ha funcionado mucho, o hoy está, no digamos inactivo, pero no con el potencial que quisiéramos ver. Entonces ahí tenemos un margen de explotar, y realmente hay países como el caso mexicano, como el caso argentino, incluso Brasil, que tienen productos para ofrecer y abastecer a toda la región. Entonces eso sí es posible. Bueno, pues también está el esfuerzo de Colombia, de Perú y Chile, que junto con México también estamos en otro bloque, ¿no? Y alguien me decía que podían hacer el enlace comercial, digamos, Mercosur-APEC. Sí, eso se ha charlado, y por eso te decía que Argentina ya se ha acercado mucho a los países del norte a ver cómo puede empezar a avanzar en ese sentido para que lo consideren, porque Argentina ha estado muy aislado, y sería un pasito también para buscar esa fusión o incrementar alguno de esos bloques regionales. Sería muy, muy alentador para los países. Incluso el caso particular de Argentina ha estado muy activo desde un punto de vista de política exterior, y México siempre lo ha sido. Brasil ha tenido sus problemas, con lo cual ha estado un poquito más trabajando hacia adentro del país que hacia afuera, pero sería una alternativa muy interesante para la región. Okay. Pues ojalá pronto podamos reunirnos nuevamente para ver cómo va la renegociación del Tratado de Libre Comercio y cómo siguen viendo ustedes lo que necesiten, con mucho gusto. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta emisión de Voces en Directo. Recuerden que pueden ustedes ver los programas anteriores en la página del periódico. Mi nombre es Yolanda Morales y los veo en una próxima emisión. Hasta pronto.